terrorismo, quien peregrinó desde hace años para defenderse en libertad, dice este portal de Página 7. La Fiscalía pidió una explicación y enmienda por la decisión judicial. Un senador opositor celebra la determinación. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó la tarde de hoy cesar la detención preventiva y otorgar la detención domiciliaria a Zvonko Matković Rivera, acusado dentro del denominado caso terrorismo y que estuvo cerca de 8 años en prisión. La decisión del Tribunal Departamental se da frente al deterioro de la salud de Matković, de 38 años, quien padece 2 hernias de disco en la espalda y tiene una vértebra desplazada que le obligan a pasar por fisioterapia intensiva de al menos 6 meses para evitar una operación. Hace un año incluso se sometió a una operación de rodilla, la cual no pudo rehabilitarse del todo. Me acompaña esta noche el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, y también responsable político, coordinador político por Santa Cruz, ¿no? Que nos acompaña esta noche. Un gusto tenerlo, ministro Romero. Bienvenido, buenas noches. Pensé que usted estaba en La Haya ya. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. A través de la gentileza de Hablemos Claro, un saludo cordial a los televidentes a nivel nacional e internacional. Bueno, lo primero que uno piensa en el contexto del proceso de terrorismo es que han transcurrido más de 9 años. Estos hechos se suscitaron el año 2008. Han transcurrido más de 9 años y el proceso no concluye. Este es un ejemplo de un proceso que involucra la seguridad del Estado, con muchas dilaciones, con muchas deformaciones en su momento, ¿no es cierto? Un fiscal asignado al caso que se dedicó a extorsionar y cobrar a la gente y luego se escapó a Brasil. Excepciones e incidentes presentados por centenas por los imputados, alguna gente que se fugó fuera del país. Entonces, toda una historia macabra en torno a este proceso que no debería llamar la atención mediáticamente por una medida sustitutiva contra uno de los encausados, el señor Matković en este caso, sino más bien el proceso mismo ya debió ser cerrado hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, estas son las falencias de nuestro sistema de justicia. O sea, esta tardanza que reclama la familia, 8 años, usted mencionaba desde el 2008, son 2 y 8, 10 años, es por la tardanza de la justicia. Sí, y que no es atribuible solamente al sistema judicial, sino al uso abusivo de los incidentes y excepciones que han hecho las partes involucradas, los imputados en el proceso, ¿no es cierto?, que han estado dilatando lo más posible, pese a que varios de los imputados se fueron a un procedimiento abreviado, reconocieron su participación y la existencia objetiva de los hechos, pero lamentablemente para otro grupo de personas todavía las cosas no se cierran, y un tercer grupo que es la gente que ha fugado fuera del país. Entonces es un hecho que ha lastimado mucho la democracia. Tiene como antecedentes los hechos de violencia, la toma de instituciones, los discursos confrontacionistas, separatistas, la traída al país de un grupo de mercenarios para desarrollar acciones conspirativas, en fin, todo ese pasaje negro que vivimos entre los años 2006 y 2008 y que no puede resolverse hasta ahora judicialmente. O sea, eso no es cuento, eso es realidad, que se buscó gente para separar al país. Y está documentado. Está documentado, Enrique, pero además el gobierno nacional en ese momento tomó una decisión difícil, complicada, ¿no es cierto?, que fue expulsar al embajador de Estados Unidos, el señor Goldberg. El señor Goldberg había sido precisamente embajador de Estados Unidos en Yugoslavia, en circunstancias en las que Yugoslavia se dividió
a través de un proceso de separatismo donde participó el señor Rocha, que luego fue traído a Bolivia con los mismos fines. Pero ¿por qué el hecho se documentó y demostró? No solamente por la profusa cantidad de evidencias colectadas por el Ministerio Público, sino también por la confesión de por lo menos, en este momento no recuerdo exactamente el número, pero me parece que son entre 5 o 7 personas que se avinieron a un procedimiento abreviado, confesaron su participación en los hechos, dieron mucha información útil al proceso y fueron sentenciados. A estas alturas, ministro Romero, y usted es muy sereno en el análisis sobre los diversos temas que le toca abordar, y ya se sabe quiénes querían traer o quienes trajeron a Rocha y los 2 extranjeros europeos. Sí. Con seguridad. Sí, eso se sabe. Esa fue una acción coordinada entre la prefectura y el comité cívico en ese momento. Ah, mire usted, la prefectura. En ese tiempo, ¿se recuerda usted quién estaba el prefecto? Sí, el actual prefecto también, el actual gobernador, sí. ¿Y el comité por Santa Cruz? ¿Branco? Branco, sí. O sea, entre Rubén Costas y Branco Marinkovic trajeron a Rocha y los 2 noreuropeos. Sí, esta es una de las declaraciones confesorias que hace uno de los imputados, ¿no es cierto? Un croata boliviano. Él es el que hace esta declaración, explica los detalles, señala que les enviaron los tiquetes. Cuando dice croata boliviano, ¿quién se refiere? ¿Eduardo Rocha? No, bueno, ya recordaré su apellido, el militar retirado que también estaba imputado. ¿Pero él está con vida en este momento? Sí, evidentemente él se fue a un procedimiento abreviado y fue sentenciado. Había unos Mayarovsky, por ejemplo, que ya están en sus tierras. Sí, exactamente. Los que se abrieron fueron precisamente los extranjeros, ¿no? Porque al final ellos confesaron, pidieron al fiscal hablar con él, irse a un proceso abreviado, y fueron ellos precisamente los que confesaron estos hechos. Es decir, que los que querían, los que trajeron a Eduardo Rocha fueron Branco Marinkovic y Rubén Costas. Sí, bueno. Pero la están pasando bien, ¿no? Uno en el exterior y Rubén Costas, el gobernador, y inaugurando obras con el presidente. Está pasando la Dolce Vita. Sí, pero además, digamos, Rubén Costas luego encauzó su accionar en la nueva realidad histórica del país, ¿no es cierto? Eso hay que reconocerlo también muy dignamente. Eso se valora también. Eso se valora porque él encauzó sus acciones en la democracia, en la Constitución. Le han criticado algunos sectores duros de por qué constitucionalizó los estatutos autonómicos, por ejemplo, hace unos días. Y bueno, él puede tener diferencias políticas, ideológicas con el gobierno, pero evidentemente en muchas acciones coordina y trabaja en temas de gestión pública con el gobierno nacional. Él coordina permanentemente, porque debe ser así también. La ciudadanía pide coordinación para tener mejores obras. Lo que pasa es que a veces, si uno escucha, las peticiones son diversas. Coordina, le dicen traidor. No coordina, le dicen empanada. Sí. Yo me recuerdo las expresiones del gobernador Rubén Costas en el puente Banega. No me recuerdo si usted estaba en su persona, entiendo que sí. Cuando él dijo, el presidente Evo Morales nunca fue mi enemigo, tenemos diferencias, pero siempre estamos coordinando y no estamos peleando como la gente cree. Esas son buenas expresiones que unos dicen, mirá cómo es de traidor, mirá vos cómo es de traidor. Pero lo que la gente necesita, la ciudadanía, es coordinación para que tengamos mejores obras. Claro, porque al final un país es como una vecindad, ¿no es cierto? Y si uno sabe que va a vivir con el vecino y no puede vivir agarrándose a palos, ¿no es cierto? Tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a utilizar el patio, la lavandería, hasta qué hora se va a permitir el ingreso y que nadie haga bulla en exceso y no sé qué. Y bueno, se pone de acuerdo para convivir en paz, y nosotros somos finalmente bolivianos y bolivianas.
Ahora, que haya sectores radicales que no entiendan eso, que tomen... ¿Hay sectores radicales todavía en Santa Cruz, el ministro Romero? Sí, yo pienso que sí. ¿Esos que andan en moto, sí, o con sus pañoletas, o no? Sí, ¿O sí, eso es folclórico? Yo creo que esos son los sectores radicales, ¿no? Ultra... Pero son desconocidos, son en ante la opinión pública. Sí, son ultraconservadores que... Unos que lo cercan al presidente del Comité por Santa Cruz, sí, a Cuellar, ahí, sí, uno a la derecha, a la izquierda, con sus pañoletas y sus motos, así tipo sí, Estados Unidos. Sí. ¿Ellos son radicales? Ellos son radicales, y a veces el propio Cuellar para ellos es un traidor, ¿no es cierto? Usted se recordará el paro cívico que hicieron la concentración que hicieron en diciembre, el 15 de diciembre, era un desorden total, porque resulta que todos eran traidores. Era traidor el gobernador, era traidor el alcalde Percy, era traidor el presidente del comité cívico, era traidor el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista para algunos grupos radicalizados, no, que no tienen ninguna perspectiva. Es una ensalada de frutas. Si usted ve las redes sociales, ahorita me llega un cerdazo hacia mi persona, traidor. Pero ya me estoy acostumbrando a recibir esos calificativos. Pero bueno, caramba. Sí, o sea, yo pienso que es gente que hace no sé, de la filosofía de la vida una cultura de odio, digamos, y eso no lleva a nada, ¿no? Porque al final uno que vive odiando, protestando, que se vuelve un energúmeno, no sé qué felicidad puede proyectar en la vida. No se saca nada, ¿no? productivo, ni para el prójimo, ni para uno. Sí. Yo veía, por ejemplo, a ver, antes decía usted, habló de Rubén Costa, se encauzó bien, trabaja, coordina con nosotros. Él ya está perdonado desde el punto de vista en cuanto a relaciones, digamos. Al coordinar quiere decir que se habla, ¿no? Con las instancias que correspondan. Él, por ese lado, está perdonado ya por su intento de separatismo. Sí, nosotros no somos quienes lo juzgamos, ¿no es cierto? La historia misma se ha encargado de decantar las cosas. De repente él mismo se dio cuenta que no era no éramos lo que él pensaba, ¿no es cierto? Porque... Eso cuando dijo, me recuerdo, yo se lo repetí varias veces en otros canales, macaco tanto, asesino de tanto. Eso fue en su momento, en un contexto, y se dio cuenta de que eso no era bueno y cambió. Y cambió, y se dio cuenta que de repente había una carga de prejuicios en torno a lo que significaba el proceso de cambio, que de repente realmente algunos asumían que era un movimiento comunista, arrasador de la propiedad privada, de la religión, de la diferencia de pensamiento. Pero no, es decir, estamos acá con un proceso democrático. A veces nos dicen de todo, nos insultan, nos acusan, y luego alguna gente dice... También no, la opinión pública es dura con ustedes los ministros. En las redes sociales, en las redes sociales. Vi ¿no? la última vez, no pensé que iba a ser así, porque entiendo que usted tiene muy buenas relaciones, está vinculado al deporte también, donde hay una apuesta importante con un equipo como Sport Boys del norte, de Warnes, cuando hubo la votación. La verdad que me extrañó, pensé que no iba a haber esa mini silbatina. Sí, pero bueno. ¿Se recuerda que le dije, no? Personalmente le digo, me extrañó la silbatina, le dije. Sí. A veces son... Porque se dio a conocer, disculpe, de que usted quería quitarle el espacio a alguien y irse adelante para votar primero. Y yo dije, no creo que sea así, porque él sabe esperar. Y eso fue falso, porque yo hice una fila larguísima, ¿no? Llegué, hice una fila larga, sufragué después de una hora de hacer fila, bajé, y cuando me retiraba, algunas personas se acercaron a tomarse fotografías. Entonces creo que alguien entendió que yo estaba desordenando, bloqueando el paso de la gente, no sé. Mira, usted no sabía eso, que le pedían fotografías en el mismo sector y después empezó un mini barullo, como sí, decimos acá. Claro, pero a veces son esos grupos organizados, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba ingresando a la reunión con los médicos, el 31 de diciembre, creo que era acá en el Casablanca, había un grupito de gente que llegó, se apostó frente al hotel, sacaron de sus mochilas unos mandiles blancos, se los pusieron para fingir que eran médicos, y cuando ingresábamos con Hugo Siles, alguien gritó asesino.
Y bueno, yo decía, ¿y yo a quién he matado que no me he enterado hasta el momento en la vida, no es cierto? Entonces, bueno, son a veces esos grupos intolerantes que arman estas cosas, ¿no? Luego vuelvo al tema. ¿Cuándo se cierra este caso de terrorismo? Muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que es demasiado cansador ese tema, ¿no? Hasta para ustedes también, ¿no? Sí, es cansador. Para la familia, veía la mamá de Bonco Matkovic Rivera. Hay diferentes tratos y testimonios. Para ellos es sufrimiento, para los amigos de ellos son sufrimiento, para ustedes también es cansancio y rechazo también, hasta por los mismos fiscales, los mismos jueces deben estar cansadísimos. Y se presta a distorsión política, ¿no? Porque algunos llegan a decir el gobierno armó esto para aniquilar a la oposición en Santa Cruz. Eso está totalmente descartado, ministro. Totalmente descartado, es decir, se lo digo yo que lo sufrí mucho, ¿no? Porque 3 veces me atentaron en la casa y todavía en tono de broma decía, la tercera vez mi casa estaba alquilada, yo no estaba ahí, el que pagó las consecuencias fue mi inquilino. Luego no me pagaba varios meses el alquiler, así es que yo estaba pensando buscar a los dinamiteros para que lo corran. Pero bueno, eso no lo armamos nosotros, ¿no? No hicimos autoatentados nosotros. Esos atentados, en mi caso, me tuvieron un costo en la vida privada, ¿no? Porque al final... Está la familia también. Claro, ahí. Tuvo que irse lejos la familia, en fin. Entonces, son cosas que uno no entiende, porque uno puede profesar una religión, un postulado ideológico, pero luego pretender resolver diferencias a palos, con dinamitas, con anónimos, con insultos y anónimos, con agresiones, eso realmente es muy negativo, ¿no? Sí, 2 preguntas puntuales sobre esto. Siempre han estado al lado de el joven Zvonko Matkovic Rivera, un señor de apellido Mendoza que he tenido la oportunidad de conversar con él, y también un señor Gueder, no me recuerdo su apellido siempre, y me escribían acá a mi fanpage y decían, Enrique, sale este que está vinculado a los ricos, pero los otros que estaban de colgandijo ahí al lado de este, cuidándolo y todo eso, porque son pobres, no salen. Sé que la pregunta no es para usted, pero eso lo ve la justicia. Eso tendría que verlo la justicia, lamentablemente. ¿Sabe, no? ¿De quiénes hablo? Sí. ¿No? Hay uno que es más grande y otro Mendoza. No, yo me imagino también que mucha gente ha sido arrastrada. Ahí está Gueder. Y al fondo, de camisa coloradita, está Mendoza, que siempre han estado con él. Creo que hasta han perdido sus hogares y todo eso, y ellos se quedan, digamos, porque no son vistosos, digamos, no apellidan un apellido chipao, digamos, como decimos. Bueno, y tampoco estoy en contra de los apellidos chipao, digamos, ¿no? Claro. Por eso vienen, no los busca uno. Claro. Y vienen y se les da un buen trato y muchos de ellos han aportado mucho al desarrollo de Santa Cruz, al desarrollo de Bolivia. Otros han arrastrado, lamentablemente, a estos jóvenes señores que de repente ni sabían lo que hacían en su momento, pero bueno, han sido partícipes y tal vez lo mejor sería hacer lo que hicieron los primeros, es decir, bueno, terminar con esta historia, decir lo que pasó y que la justicia pues establezca responsabilidades, ¿no? Y yo voy cerrando esta parte de la entrevista con esta pregunta. Por ejemplo, lo escucho yo, mi interpretación periodística de lo que veía. Cuando llegaba a Santa Cruz parecía Rambo, una vagoneta y todo el mundo bien escoltado y todo el mundo le tenía miedo de que está en Brasil. ¿Me ayuda con su nombre? El fiscal. Sosa. Sosa, gracias, Sosa. Era durísimo, le tenían miedo y él era el que tenía la última palabra y todo. Y allá se volcó y empezó, y es el vocero principal, no sé de quién. Algunos dicen que es de Bonko Matkovic, perdón, de Branko Marinkovic,
con su tacita de café, su pilchita ahí, quiere aparentar que está estable y todo, debe tener su sueldo, no sé. Pero piernas cruzadas, muy orondo, como decimos en el oriente boliviano, muy tranquilo. Carajo, qué sinvergüenza ministro, discúlpeme. Total. Oiga, pero está de un lado y después al otro lado, achaca. Miércoles, pues no tiene nada de sangría en la cara. Y seguro que cobró mucho dinero, ¿no? Cobró mucho dinero. A los dos lados. Claro, para facilitar que alguna gente escape, para prestarse a la dilación del proceso, y luego, bueno, salió con el show de que todo había sido armado por el gobierno y que él era un perseguido político. Bueno, terrible lo del señor Sosa. Verdad, terrible, es una frase, qué capacidad de camufle y qué capacidad, ni se colorea para decir las cosas, sí. Y se lo vincula con Branko Marinkovic, ¿no? Sí, o sea, pruebas no hay, por lo menos yo no las tengo, digamos, ¿no? Pero se lo vincula con él. Claro, fue a caer a Brasil, seguramente permanecen en contacto permanente, en fin, ¿no? Bien, a ver, han habido unos jóvenes, la escuché la declaración de hace un par de horas de usted, son jóvenes que no tienen necesidad económica y que se dedicaron a robar. Yo tengo hasta donde estaban supuestamente de ida, de vuelta a Brasil, creo que su nombre es Prieto Lino. Tus ancestros deben ser vallegrandinos. Lino Pietro, nombre italiano, ¿no? Sí. Nombre italiano, pero apellido más que se usa en Valle Grande, como se dice acá. Entonces, usted decía que usted tiene una opinión sobre eso, que hay uno arrestado. Porque además que tiene muy buena comunicación con la policía brasileña. Sí, bueno, eso es bueno porque, primero, la caracterización de estos jóvenes. Son jóvenes, algunos dicen, los hijitos de familia dedicándose a robar a gente de bien en Santa Cruz. Segundo, con antecedentes, pero siempre liberados, siempre eludiendo la acción de la justicia. Tercero, en un caso concreto, el del robo de la Hacienda 1, en este condominio, en los últimos días de diciembre. Finalmente logra la policía esclarecer en febrero, colecta evidencia, se encuentra la caja fuerte que había sido sustraída, logra la identificación del grupo por este mismo señor Lino Pietro Lino Vanegas. Mucho gatito, ¿no? Sí. Y resulta que para la fiscalía todavía no pasaba nada. No, este señor se interna en una clínica diciendo que tiene 10 días de impedimento, pero luego se escapa y se va a Brasil acompañado de su madre. Afortunadamente la coordinación de las policías funciona y en este momento está siendo trasladado otra vez a Santa Cruz. Bien, y todos serán atrapados. Sí, y ojalá sentemos un buen presente porque es gente que realmente ha robado mucho dinero a gente que seguramente... Lo escuchaba usted que tenían 5 historias por lo menos. Sí, y en un caso se habla de $170,000 entre dinero y joyas que han robado estas personas. Y no es que uno los sacrifique, debe hacerse justicia con ellos, porque los hijos de uno que ya están jóvenes pueden estar de un lado entre los afectados como Prieto, el ítalo vallegrandino. Cierro con esto, ministro. Fuente página 7, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este miércoles que un grupo armado circula en la zona de Los Yungas, en La Paz, y advirtió que continuarán las investigaciones para dar con los autores de los disparos contra 2 policías en el puente Santa Bárbara. El titular, ministro de Gobierno, asegura que un grupo armado circula en Los Yungas de La Paz. Sobre esto, adelante, por favor. Sí, evidentemente, la localidad específicamente se denomina Trinidad Pampa. Es un grupo de jóvenes que actúan como una suerte de mercenarios. Presumo que actúan bajo contrato porque hace un par de años en este lugar hubo un conflicto de una mina, una disputa por el control de una mina.
y como producto de esa disputa hubieron personas muertas, disparos con arma de fuego e intervención de jóvenes. Luego, cuando el ministro Gocarico intentaba socializar la reglamentación de la Ley General de Coca, vino un grupo de vándalos, atacó, había armas de fuego y también un grupo de jóvenes que se desplazó de Trinidad Pampa. Y hace unos días, en un bloqueo de caminos convocado por ADEFCOCA en el marco del 21F, de un puente y de una serranía dispararon arma de fuego, proyectiles de arma de fuego, hiriendo a 2 policías, y eran grupos de jóvenes que se presume corresponden a esta misma organización que opera en Trinidad Pampa. Así es que por eso saludo que la Fiscalía nos está acompañando en este caso. Hay personas detenidas, pero hay otras que están investigadas. Ahora, algunos dirigentes han dicho, nos declaramos en la clandestinidad, el gobierno está persiguiendo gente. No, hay un grupo armado, los antecedentes son públicamente conocidos a través de los medios de prensa y con antecedentes judiciales también, ¿no es cierto? Y es nuestra obligación desactivar ese grupo, porque cada vez que hay problemas en Yungas aparece este grupo disparando armas de fuego. Perfecto. Un gusto tenerlo, ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Borifaz. Muchas gracias siempre por la deferencia de asistir a nuestro programa Hablemos Claro y siempre bienvenido. Que tenga buenas noches. Gracias, Enrique, mucho éxito. Que esté muy bien. Bien, le pido 2-3 minutitos, por favor, unos instantes. Hablemos Claro a través de Bolivia TV. Reitero, señal que se emite desde